La cripta abandonada de Namur. Los cementerios son enigmáticos lugares que nos llaman poderosamente la atención. En ellos podemos encontrar grandes esculturas y verdaderas obras de arte, como también suntuosos panteones que recrean a escala las mansiones coloniales de nuestros sueños. A finales del siglo XIX, muchas ciudades europeas se encontraron con un problema de espacio en sus cementerios. En algunas ciudades, cuando el cementerio ya no podía extenderse más, los ampliaban construyendo criptas gigantescas y laberínticas, tomando como modelos las criptas de los cementerios españoles y portugueses. El tiempo ha demostrado que este sistema, que en el sur de Europa ha funcionado bien, en el norte ha sido un completo desastre. El cementerio de la ciudad de Namur, en Bélgica, ya no podía extenderse más cuando en el año 1885 decidieron ampliarlo, construyendo una enorme cripta subterránea, una copia, aunque de menor tamaño, a la cripta de Lijken en Bruselas. Para acceder a la cripta hay que llegar a una pequeña capilla situada al final de un camino, donde unas claraboyas confirman que hay algo allí abajo. Unas escaleras de caracol descienden hasta ella, y a la escasa y única luz eléctrica que ilumina la primera galería, que en sus comienzos contenía solo un centenar de nichos. En 1899, la cripta se amplió, iluminando las otras galerías con la tenue luz de los tragaluces, de donde hoy cuelgan enormes estalactitas. El olor a viejo se mezcla con el olor a humedad, y el silencio es tal que solo es roto por el sonido de tu respiración. Los primeros enterramientos se hicieron en ataúdes de madera barata, pero la humedad los descompuso pronto e hizo de la cripta un lugar insalubre. Por ese motivo, el ayuntamiento dio una ordenanza declarando que, para evitar la corrosión, todos los ataúdes debían ser de zinc. Los oscuros pasadizos de la cripta están repletos de lápidas de diferentes épocas, encontrándose algunas de ellas tiradas en el suelo. Esas piedras de mármol, que en su día fueron blancas y relucientes, hoy son lápidas oscuras, decoradas con fotografías amarillentas y grabados prácticamente ilegibles, comidos por la humedad que se ha adueñado de todo. La podredumbre se mezcla con el musgo y el moho que se ha formado por la constante humedad del subsuelo y la climatología, que no tuvieron en cuenta los arquitectos que diseñaron las galerías. Las fotos desgastadas y las flores viejas son el único recuerdo que queda de aquellos que una vez amaron, lloraron y rieron. Algunos de los fallecidos enterrados en estas criptas fueron trasladados a otros cementerios, pero la gran mayoría permanecen aún en este lugar. Las filtraciones constantes de agua han provocado daños irreparables en las galerías, con peligro de derrumbe, obligando a las autoridades a cerrarlas. La zona exterior del cementerio, donde se encuentran las claraboyas que recorren el techo de los pasillos subterráneos, también está condenada al derrumbe. Aunque el cementerio de Lijken hizo una gran inversión para restaurar la cripta, respetando la antigua construcción, impermeabilizando bien todas las galerías y construyendo canales de drenaje, no ha tenido la misma suerte la cripta de Namur, que permanece en estado total de abandono desde principios de los años 80 y que presenta un aspecto digno de la mejor película de terror.